Voy a iniciar para respetar el tiempo de todos y todas. Voy a iniciar. Bueno, me presento. Soy Paulina Pucci, soy doctora en Ecología Forestal. Recientemente me titulé en la Universidad de Padua. Esta presentación es parte de mi tesis doctoral, ¿cierto? La presentación se llama Rasgos anatómicos de la madera para clarificar el decaimiento y mortalidad de la Araucaria araucana. Esta investigación, además, fue cofinanciada por la Fundación Ruford, que es una institución sin fines de lucro del Reino Unido que financia proyectos de conservación en países no desarrollados. Por supuesto, tuvimos el permiso para ir a muestrear tanto de la CONAF como las áreas silvestres protegidas en Argentina. Ok, la estructura de la presentación, esta presentación fue creada y pensada para todo público, por lo tanto voy a dar antecedentes, cuál es el rol de los bosques en el planeta, cómo crecen los árboles, cómo se forman los anillos de crecimiento de los árboles, voy a hablar de la dendrocronología, de la dendroanatomía, posteriormente voy a hablar cuáles son los factores que inducen el decaimiento y la mortalidad de los árboles. Posteriormente voy a mostrar los resultados, ¿cierto?, del estudio en Chile y en Argentina, y finalmente voy a dar propuestas de conservación para la Araucaria araucana. Bueno, para comenzar, ¿cierto?, los bosques a escala global son importantes porque son parte del ciclo hidrológico, ayudan a regular el agua. Porque a través de la estructura de los bosques permite, ¿cierto?, que a través de la lluvia, hay lluvia que queda en la copa de los árboles, y hay otra agua que infiltra en el suelo, ¿cierto? Y esta agua posteriormente retorna al sistema a través del proceso que se llama transpiración. Además, el bosque permite que el agua de lluvia infiltre lentamente, e incluso una de esta agua también puede llegar a infiltrar a capas más profundas, y este proceso se llama percolación. Por lo tanto, la cobertura vegetal, los bosques, evitan la erosión del suelo, evitan inundaciones y deslizamientos. Quiero dar un ejemplo que ha sucedido recientemente en Santiago de Chile, en el cajón del Maipo, donde se ha talado la vegetación nativa para actividades industriales como la minería y la hidroelectricidad. Un evento de lluvia, ¿cierto? Como el suelo se encontraba desnudo, provocó, ¿cierto?, un deslizamiento de tierra, llevándose, ¿cierto?, casas, incluso vidas, y además, ¿cierto?, afectando la calidad de vida tanto de las personas, y además, ¿cierto?, los bosques ayudan a regular la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los bosques templados lluviosos, donde la precipitación llega, ¿cierto?, a 3.000, 4.000 milímetros de agua, el bosque nativo permite una formación de suelo rico en materia orgánica, y estos suelos se llaman suelos esponjas, que permiten el almacenamiento de grandes cantidades de agua, y que posteriormente, ¿cierto?, en verano, en la estación seca, estos suelos liberan lentamente el agua a través del suelo a ríos y esteros. Por lo tanto, ¿cierto?, los bosques además ayudan a regular la cantidad de agua, además ayudan a regular la calidad de agua, ¿cierto? Los bosques funcionan como filtros naturales para a la ayuda de retención de sedimento. Y por supuesto los bosques permiten, ¿cierto?, el hábitat para otros seres vivos, ya sea flora y fauna. Además, los bosques proveen otros servicios ecosistémicos, tales como la recreación, y para el caso de las etnias indígenas, forman parte de la cosmovisión. Y luego quiero explicar este proceso, ¿cierto?, de la transpiración, el movimiento de agua que hacen los árboles desde la raíz hacia la atmósfera. La transpiración
¿cierto? Es una consecuencia inevitable de la fotosíntesis. Los árboles, como dije anteriormente, mueven el agua desde el suelo hacia la atmósfera. Entonces los árboles absorben el agua a través de las raíces y luego a través de estas columnas, estas estructuras que se encuentran dentro de los árboles que se llaman traqueidas, son estas mangueras, estos tubos que permiten mover el agua desde la raíz hasta la atmósfera, y estas traqueidas se conectan hasta las hojas, ¿cierto?, de los árboles, donde aquí se encuentra una estructura que se llama estoma, donde aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso, donde el árbol captura CO2 y libera agua y oxígeno. Y además, los árboles, para capturar una molécula de CO2 necesita 500 moléculas de agua. Por lo tanto, ¿cierto? Este intercambio gaseoso requiere de altas cantidades de agua. Por lo tanto, ¿cierto? La transpiración es una consecuencia inevitable de la fotosíntesis, y además la transpiración permite enfriar las hojas frente a las altas radiaciones, y esto ocurre principalmente en verano. Los árboles, ¿cierto?, además de producir su propio alimento, ¿cierto?, capturando el CO2 a través de la fotosíntesis, en verano además requieren mayor cantidad de agua para poder enfriar la temperatura superficial. Entonces los árboles, además, ¿cierto?, de purificar el aire, ayudan a enfriar el planeta del calentamiento global, capturando el CO2 atmosférico. Entonces, ¿cómo se forman los anillos de crecimiento de los árboles? Este es un dibujo donde muestra, ¿cierto?, el tronco de un árbol. Muchos de ustedes han visto, ¿cierto?, estas líneas, ¿cierto?, estos círculos. Estos son los anillos de crecimiento de los árboles. Entonces, el centro del árbol indica el primer año de crecimiento, un año más ancho, como aquí indica, fue un año lluvioso, mientras que un año más angosto indica un año seco, y además podemos ver aquí una cicatriz por incendio forestal. Y en este dibujo, cuando hacemos un zoom a estas líneas, ¿cierto?, podemos ver que la parte clara es el inicio, ¿cierto?, del periodo de crecimiento, mientras que la línea oscura limita, marca el fin del periodo de crecimiento. Y cuando analizamos este mismo dibujo a escala real, ¿cierto?, estos son anillos de crecimiento de la araucaria araucana. Esta es una imagen donde la madera fue lijada, y esto está siendo observado a través de un microscopio. Entonces aquí, como podemos ver la parte clara, podemos ver las traqueidas, ¿cierto? Al inicio del periodo de crecimiento, primavera, verano en el hemisferio sur, los meses de septiembre, octubre, noviembre, las células, ¿cierto?, estas tráqueas son más grandes, y a medida que pasa el verano, estas células empiezan a ser más pequeñas, y esta línea oscura demarca el fin del periodo de crecimiento. Y este proceso ocurre cuando los árboles, al fin del periodo de crecimiento, las células son más pequeñas, y además los árboles fijan carbono en la pared celular como almacenamiento energético para los años más desfavorables. Entonces, como podemos ver aquí, podemos decir que este anillo de crecimiento fue un año lluvioso, el siguiente también, y aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 años posibles, ¿cierto?, de una sequía de 6 años, y que posteriormente el árbol se pudo recuperar y continuó con un patrón de crecimiento normal. Entonces, por lo tanto, los anillos de crecimiento de los árboles, ¿cierto?, permiten detectar cambios en el pasado en el ambiente, y, ¿cierto?, esta ciencia, la dendrocronología, es la ciencia que se ocupa fechar y analizar los anillos de crecimiento anuales de la madera. Entonces, en el cono sur, ¿cierto?, los bosques templados lluviosos de Chile y Argentina, tenemos especies que, como el alerce, que esta es una especie que puede vivir más de 4.000 años, y a través de los anillos de crecimiento del alerce se ha podido reconstruir la temperatura de los últimos 3.000 años.
Asimismo, ¿cierto? El alerce es la conífera más longeva de Sudamérica, y luego le sigue la araucaria, que es una especie milenaria, que también a través de los anillos de crecimiento de los árboles hemos podido reconstruir la precipitación, también los niveles, ¿cierto? Los caudales de agua, los caudales de los ríos en las cuencas del Biobío, Maule. Además, la araucaria es un fósil viviente que existe, ¿cierto?, en el planeta Tierra hace 300 millones de años, y esta especie se ha adaptado a eventos, a disturbios naturales como las erupciones volcánicas, los incendios, a través, ¿cierto?, de su corteza, que es súper gruesa, ha podido sobrevivir estos eventos extremos. Entonces, también con los anillos de crecimiento de la araucaria se han podido datar los incendios de los últimos 500 años, en el caso de Chile y Argentina. Y si vamos a analizar más en específico qué es la dendroanatomía, es la ciencia que se ocupa de fechar y analizar el crecimiento de los árboles a escala intraanual a través de sus estructuras anatómicas. Entonces, esta es una estructura típica de anillos de crecimiento de árboles observados en coníferas. Este es un anillo de crecimiento. Esto es una explicación de cómo se forma la madera. Entonces, temporada de crecimiento, inicio-término, y el inicio del periodo de crecimiento, ¿cierto? En este caso, septiembre, octubre, noviembre. La formación de la madera, podemos observar células, ¿cierto?, traqueidas muy, muy grandes, con pared celular más pequeña, ¿cierto? Y a medida que pasa la formación de la madera, las células comienzan a ser más pequeñas, y al final del periodo de crecimiento vemos unas células más pequeñas y, ¿cierto?, y la pared celular mucho más gruesa. Por el contrario, ¿cierto?, al inicio del periodo de crecimiento vemos la pared celular mucho más delgada, y al final del periodo de crecimiento, cuando los árboles fijan carbono en la pared celular como almacenamiento de energía, podemos ver, ¿cierto?, el fin del periodo de crecimiento. Aquí lo más importante en esta diapositiva que quiero explicar, que la traqueida, ¿cierto?, al inicio del periodo de crecimiento depende principalmente de la disponibilidad de agua. ¿Qué quiere decir esto? Si al inicio del periodo de crecimiento hay una mayor cantidad de agua, la célula, ¿cierto?, la tráquea va a ser más grande, y además el árbol va a ser capaz de producir un mayor número de células. Por eso, ¿cierto?, cuando hablamos de un año lluvioso, mayor cantidad de agua, las células van a ser más grandes, el árbol además va a poder producir mayor cantidad, ¿cierto?, de número de células. Y el otro proceso importante, el engrosamiento de la pared celular al final del periodo de crecimiento, depende principalmente de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? A mayor temperatura, los árboles van a poder fijar mayor carbono en la pared celular. Si son años más fríos, esta pared celular va a ser más delgada. Entonces, a través, ¿cierto?, de estas estructuras anatómicas, vamos a poder entender cómo la araucaria ha podido lidiar, ¿cierto?, con estas sequías extremas, y vamos a poder entender cómo ha respondido a eventos extremos de sequía en el pasado, y vamos a poder entender cuáles de las poblaciones de araucanas van a poder soportar futuras sequías extremas en el futuro. Entonces, estas sequías extremas han provocado decaimiento y mortalidad, y esto ha sido registrado principalmente en el hemisferio norte. En el hemisferio sur han habido estudios de decaimiento y mortalidad donde ya se sabe que los árboles que inician a morir han presentado una menor tasa de crecimiento en comparación con los árboles que han sobrevivido. Entonces, durante la sequía, los árboles pueden enfrentarse a dos mecanismos que inducen el decaimiento, incluso la muerte. Uno tiene que ver con la alteración al balance energético. Esto quiere decir que el árbol inicia a vivir a expensas de sus reservas de carbono. Entonces, el árbol, como estrategia para sobrevivir,
durante un evento de sequía extremo, lo que hace el árbol, cierra el estoma, ¿cierto? Al cerrar el estoma, ya no hay ingreso de carbono, ¿cierto? Y el árbol inicia, ya no, se reducen las tasas fotosintéticas, ya no existe este intercambio gaseoso, por lo tanto el árbol inicia a debilitarse y inicia a vivir a sus expensas de carbono, por lo tanto el árbol muere por inanición de carbono. O simplemente no puedo decir que el árbol muere por hambre. El otro mecanismo que los árboles se pueden enfrentar durante eventos de sequía extremo es alteración al balance hídrico. Y esto sucede, ¿cierto? Por ¿cierto? El conducto de agua, ¿cierto? La traqueida, esta presión negativa, como el suelo está tan seco, la atmósfera demandando agua, por presión negativa, el árbol, por tensión negativa, ¿cierto? El árbol succiona, y al no haber agua suficiente en el suelo, se genera una burbuja en el transporte de agua. Por lo tanto, los árboles mueren por un colapso o disfunción hidráulica. Entonces, estos procesos pueden ocurrir simultáneamente, y como los árboles inician a ser debilitados, son más vulnerables a ser infectados por patógenos. Entonces, durante, ¿cierto? La última década, ¿cierto? Del 2010 al 2018, en Chile Central hubo la sequía más extrema de los últimos 1000 años. Y durante, ¿cierto? Estos años, Araucaria araucana inició a presentar síntomas de decaimiento. Estos síntomas de decaimiento se definen como, pueden ser pérdida de la copa, ¿cierto? Reducción de las ramas, y discoloramiento de las hojas. Estas ramas, si las ramas son de color café, significan que las hojas ya no están realizando este proceso de intercambio gaseoso. Entonces, a través de la dendroanatomía, nosotros proponemos, ¿cierto?, una nueva metodología para poder dilucidar cuáles fueron las causas de la mortalidad de la araucaria a nivel anatómico. Bueno, aquí inicio, ¿cierto?, con el escaso de estudios de decaimiento y mortalidad en Chile y en Argentina. El muestreo fue realizado en enero del 2019. Bueno, el área de estudio, seleccionamos 3 sitios, uno en la Cordillera de la Costa, Trongol Alto, el segundo sitio, Reserva Nacional Altos de Pemehue, y el tercer sitio, en el Parque Nacional Lanín, cerca de la Laguna Tromén. En color morado podemos observar que esta es la distribución natural de la araucaria. Entonces, en estos 3 sitios podemos ver que hay un gradiente de precipitación. El sitio de la Cordillera de la Costa más seco, menor precipitación y mayor temperatura, mientras que la Argentina es el sitio más frío y con mayor disponibilidad de agua. Esta línea punteada indica el inicio de Chile Central, y repito, ¿cierto?, durante el periodo del 2010 al 2018, en Chile Central ocurrió la sequía más extrema de los últimos 1000 años. Okay. La colección de datos, seleccionamos 20 tarugos por sitio. Las muestras fueron extraídas con un taladro de incremento de 5 milímetros de diámetro. Esta herramienta no genera daño al árbol. Esto es un tarugo, esta es la corteza del árbol, aquí es el xilema. Como puedes ver, esta parte más clara indica, ¿cierto?, dónde el árbol está movilizando el agua. Entonces, como seleccionamos los árboles decaídos versus los árboles sanos, ¿cierto?, los defoliamos, o sea, los seleccionamos a través del porcentaje de defoliación, el porcentaje de copa perdida y la descoloración. Entonces, los árboles decaídos los seleccionamos con los árboles que presentaron una defoliación a mayor a un 50%, y los árboles sanos o no decaídos fueron seleccionados con un porcentaje menor a 50% de copa perdida.
preparación y procesamiento de muestras, ¿cierto? La metodología de la dendrocronología tradicional. Primero, los tarugos fueron lijados hasta que los anillos de crecimiento fueron visibles. Posteriormente medimos el ancho del anillo para corroborar que todos los anillos tengan el mismo patrón de crecimiento. Posteriormente, ¿cierto? Ahora les explico cómo inicia el proceso de la dendroanatomía. Estos tarugos, ya medidos y datados, los cortamos en pequeñas secciones, ¿cierto? De 3 a 5 centímetros, y luego a través de un micrótomo manual cortamos secciones transversales, ¿cierto? Muy, muy finitas, de 12 micrones de espesor. Posteriormente, estos tejidos fueron teñidos. La safranina tiñe la lignina, ¿cierto?, de color rojo, y el Astra Blue tiñe todo tejido vivo. Posteriormente, estos vitrinos fueron escaneados para crear imágenes de alta resolución, y posteriormente estas imágenes fueron analizadas por Roxas, que es un software que permite, ¿cierto?, medir el ancho del anillo, el número de células, ¿cierto?, el número de tráqueas, el área de lumen, ¿cierto?, el tamaño del conducto donde los árboles transportan o mueven el agua desde la raíz hacia la atmósfera, y además el espesor de la pared celular, bueno, además de otras variables anatómicas, y la posición relativa de la célula en anillo. Aquí es un ejemplo cómo se ve la imagen siendo analizada por el software. En amarillo podemos ver los anillos de crecimiento de los árboles, y en rojo cómo detecta las tráqueas. Bueno, posteriormente, ¿cierto?, realizamos cronologías de ancho de anillo, tanto para los anillos, o sea, para el ancho de anillo como las variables anatómicas. Para las relaciones clima-crecimiento, para analizar cómo el clima afectó el crecimiento, aquí quiero destacar los datos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Utilizamos estos datos. Aquí es la comparación de los datos modelados del CRU. En rojo indica la temperatura, en azul la precipitación. Este es el sitio ubicado en la cordillera de la costa, sitio de la Argentina. En color azul indica cuando hay superávit de lluvia, ¿cierto?, en los meses de invierno, julio, agosto, septiembre, mientras que estos puntitos indican el periodo seco, diciembre, enero, febrero, mientras que los datos modelados del CRU no presentaron ninguna variabilidad ni en la precipitación se encuentra subestimada, mientras la temperatura sobreestimada. Por lo tanto, ¿cierto?, posteriormente utilizamos los datos del CR2, aquí les dejo el link, y posteriormente con los datos de precipitación y temperatura calculé este índice de sequía que estandariza la precipitación menos la evapotranspiración, indicando, ¿cierto?, cuánta humedad en el suelo queda disponible, ¿cierto?, para los árboles. Posteriormente, evaluar los mecanismos y predisposición a la muerte regresiva inducida por la sequía. Analizamos isótopos estables de carbono y oxígeno. El carbono indica la actividad fotosintética, y isótopos de oxígeno indican la conductividad estomática, quiere decir si los árboles abrieron o cerraron el estoma durante la fotosíntesis. Entonces, seleccionamos madera cada 10 años, a partir del año 1800 hasta el 2017. Estos segmentos de 10 años fueron pulverizados, luego se pesaron mínimas cantidades de madera, y posteriormente fueron analizados un espectrómetro de masa, y estos datos fueron analizados en el laboratorio isótopos estables en la Universidad de la Campania en el sur de Italia. Resultados. Bueno, la variabilidad climática
¿cierto? Podemos observar, esto es el sitio Trongol Alto, Reserva Nacional Altos de Pemehue, Tromén. En color azul la precipitación, el color rojo la temperatura, a partir del año 1950 al año 2017. Podemos observar que la precipitación en Chile, los sitios chilenos presentaron una drástica y reducción significativa, mientras que en Argentina no observamos una tendencia en la reducción significativa, mientras que la temperatura presentó un incremento significativo, principalmente en los sitios ubicados en la cordillera de los Andes. Y esto fue observado mayormente en el sitio de la Argentina. Y cuando analizamos este índice de sequía, en color azul podemos ver agua disponible y en color rojo sequía, a partir del año 1950 al 2017. Podemos ver, ¿cierto?, el sitio ubicado en la cordillera de la costa fue mayormente afectado, ¿cierto?, por esta mega sequía, mientras que a medida que nos movemos hacia el sur, este efecto se reduce, no obstante, está presente, ¿cierto?, esta escasez de agua. Sin embargo, podemos ver que en el año 1998, en Argentina, hubo una sequía, o sea, hubo un evento extremo de sequía, el evento Niño, en 1998, que afectó mayormente a los sitios de la cordillera de los Andes, más aún, ¿cierto?, en la Argentina. Cuando analizamos los anillos de crecimiento de los árboles a escala anual, a partir del año 1800 al 2017, en color verde observamos los árboles sanos o no decaídos, y en color rojo los árboles decaídos, ¿cierto? El sitio ubicado más al norte, el sitio ubicado más al sur. Podemos observar que en todos los sitios los árboles decaídos presentaron una menor tasa de crecimiento en comparación con los árboles sanos, y podemos observar que esto inició, ¿cierto?, hace más de 100 años. Y aquí quiero darle un ejemplo, cómo se ve un patrón de crecimiento, ¿cierto? Esto es un corte anatómico de Araucaria, este es un árbol sano, este es el año 2000, el punto indica el año 2010, ¿cierto?, el inicio de la mega sequía. Podemos ver que el árbol inicia a reducir su crecimiento, mientras que un árbol decaído este es el año 1940, y podemos ver que al final del periodo de la década de 1940, posteriormente es casi imperceptible identificar dónde inicia y termina el anillo de crecimiento. Cuando analizamos las estructuras anatómicas de la madera en los sitios, el área del conducto, ¿cierto? El área del conducto, el área del lumen, indica a mayor área de lumen significa, ¿cierto?, mayor transporte de agua. Por el contrario, un área de lumen más pequeño significa menor transporte de agua. La conductividad hidráulica, esta variable, ¿cierto?, se determina a través, ¿cierto?, es proporcional al cuadrado del área del conducto. Y finalmente el espesor de la pared celular indica la reserva de carbono, ¿cierto? A mayor espesor o grosor de la pared celular, mayor reserva de carbono; pared celular más fina, menor cantidad de reserva de carbono. Entonces podemos observar en todos los sitios que, ¿cierto?, los árboles decaídos presentaron un menor área de lumen, menor tamaño de conducto, ¿cierto? Y esto se puede observar, ¿cierto?, ya muy claramente en el sitio de Trongol Alto y en Tromén, que los árboles ya hace más de 200 años tienen estructuras anatómicas que indican que tienen menor capacidad de transporte de agua que los árboles sanos. Asimismo, la conductividad hidráulica, ¿cierto?, los árboles decaídos, lo mismo, tienen una menor conductividad hidráulica
¿cierto? Menor transporte de agua, y podemos observar que esto inició hace más de 100 años. Y finalmente, como esperábamos, ¿cierto? Los árboles decaídos presentaron pared celular más delgada que los árboles sanos, y esto lo observamos en los sitios, ¿cierto? Ubicados en la cordillera de la costa en Chile, y en el sitio ubicado en la cordillera de los Andes por el lado chileno. Por lo tanto, los árboles decaídos presentaron una menor cantidad de reserva de carbono. Por el contrario, uno de los resultados más interesantes, observamos que en la Argentina observamos un aumento en la reserva de carbono en comparación con los árboles sanos. Y más adelante, ¿cierto? A través de los isótopos les voy a explicar el por qué. Aquí el mensaje más importante, que los árboles decaídos presentaron una menor capacidad de transporte de agua que los árboles sanos, y podemos observar un deterioro hidráulico que inició hace más de 100 años en los 3 sitios analizados. Y posteriormente, cuando analizamos la eficiencia del uso del agua, ¿cierto? Para poder entender cuál fue el mecanismo, cómo enfrentaron esta mega sequía los árboles de la Araucaria, podemos ver que la línea roja indica árbol decaído, la línea verde árboles sanos, ¿cierto? El sitio ubicado más al norte, sitio ubicado en la Argentina, desde el año 1800 al 2017, recordar que estos fueron segmentos calculados cada 10 años. Y podemos observar que los árboles decaídos presentaron una mayor eficiencia del uso del agua que los árboles sanos. Esto quiere decir que se traduce en que los árboles decaídos, para evitar la pérdida de agua, cerraron el estoma, para perder, ¿cierto?, la pérdida de agua, y al cerrar el estoma reducen, ¿cierto?, la capacidad fotosintética, ya no pueden fijar carbono. Por lo tanto, ¿cierto?, en Chile es posible que los árboles hayan iniciado a morir por inanición de carbono, y esto, ¿cierto?, lo observamos, ¿cierto?, con la menor cantidad de pared celular, ¿cierto?, el engrosor de la pared celular en los sitios chilenos. Mientras que en la Argentina, en el Parque Nacional Lanín, las araucarias, tanto los árboles sanos como decaídos, presentaron una eficiencia del uso del agua bastante similar, y en las últimas décadas pudimos ver la diferencia, donde los árboles decaídos presentaron una menor eficiencia del uso del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que los árboles decaídos no cerraron el estoma, permanecieron con el estoma abierto, ¿cierto?, aumentando la capacidad, o sea, aumentando la tasa fotosintética para poder sobrevivir. Y, ¿cierto?, es posible, ¿cierto?, en este evento del Niño de 1998, es posible que esta sequía extrema gatilló, ¿cierto?, esta disfunción hidráulica, donde los árboles iniciaron a aumentar la tasa fotosintética, y esto lo podemos observar, ¿cierto?, con el aumento de las reservas de carbono para poder sobrevivir. Por lo tanto, es posible que en Argentina los árboles hayan iniciado a decaer por una disfunción hidráulica. Y bueno, las diferencias de estrategias del uso del agua es posible, ¿cierto?, por condiciones específicas, ¿cierto?, de cada sitio, en relación a la cantidad de humedad, y las diferencias, ¿cierto?, a nivel anatómico, los árboles sanos y decaídos, ya que observamos que ocurren hace más de 200 años, es posible que estas diferencias sean debido a una diferencia genética. Finalmente, para concluir, los árboles decaídos presentaron un menor área de lumen, células más pequeñas, y además una menor capacidad de transporte de agua, ¿cierto?, en comparación con los árboles sanos, y podemos observar, ¿cierto?, este deterioro hidráulico que inició hace más
hace más de 100 años. Además, ¿cierto? A través de las estructuras anatómicas pudimos evidenciar, ¿cierto? Esta divergencia entre los árboles sanos y decaídos iniciaron hace más de 6 o más décadas, ¿cierto? Ante cualquier signo evidente, ¿cierto? En la copa, ya sea las ramas café o pérdida de ramas. A través, ¿cierto? De la anatomía cuantitativa, podemos, ¿cierto? Decir que es una herramienta sólida para identificar y pronosticar cómo el aumento de la sequía tendrá un impacto perjudicial en el deterioro hidráulico, ¿cierto? Del bosque de araucaria, y además vamos a poder determinar qué poblaciones de araucaria van a definitivamente a decaer y cuáles van a poder soportar extremas sequías en el futuro. Para finalizar, ¿cierto? Aquí, quiero agregar que el sitio ubicado en la cordillera de la costa en Chile es el sitio más vulnerable a decaer, ya que es el sitio que está expuesto a mayor radiación, altas temperaturas y mayor sequía, ¿cierto? Y como ya observamos, ¿cierto? Ya existe un deterioro hidráulico, además, ¿cierto? Que ya los árboles están debilitados porque tienen menos carbono en su pared celular. Además de todo esto, ¿cierto? La alta fragmentación que ha ocurrido en este ecosistema, en este hábitat, donde el bosque nativo ha sido reemplazado por plantaciones exóticas de rápido crecimiento. Es posible, ¿cierto?, que en el futuro los vectores de las nuevas enfermedades sean provenientes de las plantaciones exóticas de rápido crecimiento. Bueno, y para finalizar esta sección, ¿cierto?, de la investigación, esta investigación está siendo revisada por los coautores y prontamente este artículo será enviado a Global Change Biology para que estén atentos para su publicación. Bueno, propuestas de conservación de la especie. Bueno, antecedentes de la araucaria, ¿cierto? Como ya dije, es una conífera siempre verde, puede vivir más de 1000 años, es una especie endémica de Chile en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que solo es una especie que se encuentra en estos países, y como observamos en el mapa, su distribución es bastante acotada, restringida. Además, fue clasificada como una especie en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el año 2013. Y una de las características más importantes, ¿cierto?, de la araucaria, que representa una identidad, ¿cierto?, una región y una cultura, es el centro de cosmovisión espiritual del pueblo nación mapuche, ya que a través, ¿cierto?, del fruto, ¿cierto?, de la semilla, la araucaria y el pueblo mapuche han coexistido hace miles de años. Bueno, entonces, para la conservación de la araucaria, sabemos que es un problema multifactorial, ¿cierto? Tenemos el cambio climático, ¿cierto? Las sequías extremas y el aumento de la temperatura. Ya sabemos que esto va en el futuro, ¿cierto?, va a persistir, además de la degradación y la fragmentación del ecosistema, ¿cierto?, el cambio, el uso de suelo, la cosecha excesiva, ¿cierto?, de la semilla, además de los disturbios naturales, erupciones volcánicas, los incendios. Ya los incendios no siempre son causados por la naturaleza, también tenemos un factor antrópico, y por supuesto las especies invasoras. Entonces existe una necesidad de abarcar estos problemas de conservación a una escala, ¿cierto?, multidisciplinaria, y además existe una necesidad en la actualidad de integrar el conocimiento ancestral de los pueblos originarios que han coexistido con la especie hace miles de años. ¿Y por qué digo esto? Recientemente en el informe IPBES, que es un comité de expertos del área pública y privada por el cambio climático, en este informe se declaró que el 80% de toda la biodiversidad mundial se encuentra en territorio de los pueblos originarios,
donde se puede verificar que la pérdida de biodiversidad global es más lenta en territorios donde viven, ¿cierto?, las comunidades indígenas, y, ¿cierto?, y esto se debe a este conocimiento ecológico tradicional, y este conocimiento ancestral prepara, ¿cierto?, a los ecosistemas a una resiliencia climática. Para finalizar, ya que en Chile nos encontramos en un proceso de nueva constitución, es importante, ¿cierto?, considerar los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales. Esta información la extraje del abogado Salvador Millaleo, consejero del Instituto Nacional de los Derechos Humanos y además investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, donde él declara que los derechos de la naturaleza son fundamentales para esta nueva constitución que Chile se enfrenta, donde declara, ¿cierto?, que la naturaleza tiene derecho a existir, persistir y mantener, regenerar sus ciclos vitales, y además esto tiene que ir de la mano con los derechos bioculturales, ¿cierto?, donde a través del conocimiento ancestral de las etnias indígenas vamos a poder conservar en el largo plazo, ¿cierto?, los recursos naturales. Y como ejemplo, expongo aquí la Constitución de Ecuador del año 2008, donde señala, ¿cierto?, que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Bueno, quiero finalizar con estos derechos, ya que sé que en la audiencia hay constituyentes y además tomadores de decisiones. Okay. Finalmente, quiero agradecer a los colegas del INTA, a la NESUFI, a Alejandro Martínez, ¿cierto?, que colaboraron en el muestreo de la araucaria en Argentina, además, ¿cierto?, Cristian Frenes, del Instituto de Ecología y Biodiversidad, a Marco Carrer, de la Universidad de Padova, y a Jesús Julio Camarero, del Instituto Pirenaico de Ecología, ubicado en Zaragoza. Muchas gracias por su atención.